de inteligencia artificial. Si en Europa, por ejemplo, en agosto del año pasado, se lanzó la primera legislación en materia de inteligencia artificial. Ahora, hablando de la primera legislación, el derecho tiene que adaptarse y tiene que transformarse como se va transformando la sociedad. Hoy por hoy, si Dios no lo quiera, alguien te saca un audio diciendo que Lili Cabañas dijo algo terrible sobre alguien, puede ser un daño espantoso para Lili Cabañas y la gente se lo puede creer. Entonces, estamos hablando que puede haber sanciones para esto y si en caso de esto, sanciones de qué tipo. Lamentablemente, hoy en día no existe una legislación específica que señale que a través de la inteligencia artificial se pueda generar una imagen, sino que se tiene que utilizar la propia legislación de manera análoga para tratar de encuadrar la conducta en el tipo que pueda especificarse. Tal vez el tipo penal, por ejemplo, en el caso de Diego N. que comentaba hace un momento, se trató de encuadrar el tipo penal en la denominada ley Olimpia. El tipo penal señalaba a quien distribuye una imagen con contenido pornográfico, ahí la palabra clave es imagen, imagen puede ser una fotografía o puede ser justamente también creada con inteligencia artificial, se le impondrá determinada pena en cuanto a ir a Pero se va a prisión. luchar porque en los códigos exista un artículo que diga a quien a través de la inteligencia artificial haga la voz o pueda reproducir la voz de una persona. ¿Va a haber algo en ese código? ¿Va a haber algún tipo de sanción? ¿Va a pasar algo en ese sentido? Definitivamente tiene que legislarse desde mi punto de vista. En el Congreso de la Ciudad de México, por ejemplo, creo que el diputado Víctor Hugo Romo, la diputada Leonor Gómez Otegui han estado presentando iniciativas en torno a la inteligencia artificial para que precisamente se incluya como tipo penal ya bueno, se incluyan ya las palabras de inteligencia artificial, porque en el mundo, insisto, que se está revolucionando de manera muy constante, hoy en día pues no existe una legislación en México que refiere exactamente a la Es inteligencia decir, artificial. el diputado Víctor Hugo Romo está presentando iniciativas donde ya viene la palabra inteligencia artificial como tal, porque hay estafas, me decías Lili, de estafas de inteligencia artificial, Completamente. Ahorita acabamos de secuestros con la ver, voz, ¿no? sí, todo lo que ha sucedido con mucho inmigrante y que también han utilizado mucha inteligencia artificial para estafar a las familias. Es bastante grave y creo que sí ya es importante. Al principio lo veíamos como de, ay, grabaron una canción de Bad Bunny con inteligencia Qué artificial. chistoso. Qué chistoso. En este momento ya debe de haber una ley y qué bueno que se está empezando a ver legislación de ese tema. Estamos hablando de secuestros, Arístides, donde, mira, aquí está la voz de tu, no quiero ni mencionar, aquí está la voz de tu pariente. Y entonces sí es la voz del pariente, pero a lo mejor el pariente tiene pagado el teléfono porque está en un lugar donde no hay señal o no tienes cómo contactarlo, y mientras tanto, pues tú ya, de verdad, son cosas que de verdad siento que, híjoles, ¿no? Te matan de un segundo a otro. Está también el tema, por ejemplo, justamente lo de Diego N., ¿no? Que imagínate, pues tienen fotos tuyas porque tú tienes redes sociales, tienes la carita, tienes el anuario, y entonces hacen videos tuyos donde aparentemente estás haciendo no porn cuando tú ni en cuenta con eso. O sea, tiene que haber sanciones, las estafas virtuales, ¿no? Y todo esto con inteligencia artificial. ¿Cuándo crees que podamos empezar a verle luz a esto? Y nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos impulsarlo? Yo esperaría que en el siguiente periodo de sesiones ya se incluya en la agenda legislativa, tanto de la Ciudad de México como del Congreso Federal, una actualización de la legislación, principalmente en materia de protección de datos personales. Déjame platicarte, mi estimada Marifer, que en Francia, por ejemplo, desde el año 2016 se lanzó la ley de la República Digital Francesa. Ojo, estoy hablando ya de 8 años en donde Francia ya empezó a legislar en torno a los derechos digitales. España en el año 2018 lanza la Ley 3 Diagonal 2018, que es una legislación que tutela los derechos en el entorno digital. Y en Chile, por ejemplo, ya se incluyó a nivel constitucional los denominados neuroderechos.
Y en México existe un rezago bastante importante en cuanto a nuestra legislación y de ahí la urgencia de contar con una nueva legislación en materia de protección de datos personales que haga referencia precisamente a todos los derechos que existen ya en el entorno digital, porque como bien lo dices, podrían clonar la voz de cualquiera de nosotras y nosotros, y sí, en su momento fue chistoso ver la imagen de el Papa Francisco con una chamarra muy moderna, pero hoy en día deja de ser chistoso cuando se empieza a generar o con inteligencia artificial, pues una vulneración o un fraude, o como bien lo decías, clonar la voz para que haya una extorsión. Entonces es ahí cuando ya deja de ser chistosa la inteligencia artificial y desde mi punto de vista, pues sí requiere una actualización bastante importante. Va a ser importante también que a golpe de sentencias, hasta en tanto haya una legislación en torno a la materia, a golpe de sentencias, pues sea el propio Poder Judicial quien también esté llevando a cabo una interpretación en torno a la inteligencia artificial. Entonces es un trabajo conjunto por un lado el legislativo que requiere actualizar la norma, pero por el otro lado también un trabajo del Poder Judicial, quien a través de la sentencia puede precisamente darle vida y fuerza precisamente a una regulación en torno a la propia inteligencia artificial. Qué bueno que dices esto, porque estás hablando de hacer jurisprudencia, que son 5 sentencias a favor y ninguna en contra, y es entonces el juzgador el que de alguna forma el derecho se transforma nuevamente de acuerdo a las necesidades. Hoy por hoy estamos y tenemos 2 minutos. Lili, ¿tienes alguna pregunta? Porque a mí el tema de violencia digital me tiene preocupada, ¿no? A mí me preocupa también el tema de los fraudes. ¿Qué pasa cuando tú entras a tu app bancaria? O sea, que llamas en línea y que te dicen, menciona tal palabra para analizar tu voz y saber si eres tú. ¿Qué va a pasar en este sentido si nos pueden clonar la voz y utilizar las entidades bancarias para muy fácil tener acceso o hacer cambios dentro de toda nuestra documentación en el banco? Que es un audio, Arístedes, donde tú estás en tu banca electrónica y te dicen, no, pues tienes que decir Grupo Fórmula. Y entonces, si ya pueden hacer tu voz, también pueden, tú dices, no, pues una voz clonada, se me olvidó todo, señorita, se me olvidó todo, y ahí, pues, ¿va a pasar algo en ese sentido? ¿Se está luchando por eso? Precisamente la voz es un dato personal. La voz, la imagen, tu programa que se llama Grafos y Gestos, la firma es un dato personal, los gestos que tenemos implican un dato personal, el iris de los ojos es un dato personal, y todos estos datos personales constantemente se están recopilando con el cada vez uso prolongado que estamos teniendo del propio teléfono Arístides, celular. no sabes cómo el tiempo en radio es muy cruel, pero tienes que venir a platicarnos sobre qué sí son datos personales, gestos, iris, voz, etcétera. Lili Cabañas, muchísimas gracias, de verdad. Es un placer, de verdad, estar en Grafos y Gestos a través de Grupo Fórmula. Yo me voy a Grafo Café, Campeche 228, Colonia Condesa, Café, Pastel y Grafología, pero nos vemos aquí en Grafos y Gestos, y no deje de escuchar al gran Juan Pablo Pérez Díaz.